Los fundamentos de la fe son aquellas verdades doctrinales de la palabra de Dios que una persona debe creer para estar en la verdad bíblica, para tener una sana doctrina, como lo digo, para ser salvo inclusive. Fundamentos de la fe, estamos hablando que creemos en un Dios en tres divinas personas. La Trinidad es un fundamento de la fe. Aquel que no crea en la Trinidad o en un Dios trino, no tiene la verdad bíblica. Eso es un fundamento de la fe. De aquí vuelvo otra vez a mencionar lo que anoche veíamos, que no es cuestión de lo que mejor se me acomoda a mí, sino es cuestión de lo que establece la palabra de Dios. Por supuesto, no tenemos el tiempo aquí para hablar de la doctrina de la Trinidad, pero obviamente hay evidencia bíblica que hay un solo Dios, no son tres dioses. Nosotros somos trinitarios, no triteístas. Trinidad es de tres en uno, triunidad. Triteísta es que alguien que crea en tres dioses, pero creemos en un solo Dios. ¿Sí? La Biblia lo dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Porque hay un solo Dios, así dice la Biblia. Y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, que si usted lo quiere entender, cómo es que hay un solo Dios, tres divinas personas, Dios el Padre es Dios, Dios el Hijo es Dios, Dios el Espíritu Santo es Dios. Amén. ¿Tiene lógica? No. ¿Cuánto sería uno más uno más uno? Lógicamente, tres. Y en este concepto, ¿cuánto es uno más uno más uno? Uno. Punto. Y ha habido maneras de que se ha tratado de explicar, ¿verdad? Lo que es la Trinidad con algunos elementos de la naturaleza, inclusive el agua, ¿no? Que tiene tres estados. Y bueno, pero finalmente nuestra explicación por la fe es la Biblia. Entonces creemos en un Dios trino, creemos en Dios el Padre, Jehová de los ejércitos. Y creemos que el Jehová de los ejércitos es Cristo, del Nuevo Testamento, por decirlo así, ¿verdad? Y hay evidencia bíblica. Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. Hay otro aspecto que es una falsa doctrina y pareciera muy sutil, y es lo que se le llama modalidades, es decir, que se cree que hay algunos que creen que Cristo es Dios, los que le conocen en inglés como los Jesus only, o solo Jesús, y que Jesús toma tres modalidades, la modalidad del Padre, la modalidad del Hijo y la modalidad del Espíritu Santo. Pero el único Dios es Jesús. Eso no es bíblico. Pareciera que estamos hablando pareciera una unidad, pero no, ellos no creen en tres divinas personas. Creen que solamente Jesús toma el modo del Padre, el modo del Hijo, el modo del Espíritu Santo, dependiendo de la situación. Pero no. Cristo dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos ¿cómo dice? Pero fíjese cómo, ¿en el qué? En el nombre singular. En el nombre. ¿De quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, un nombre, tres divinas personas. Y por supuesto, 1 Juan 5:7, que es un versículo claro y que, bueno, dicen que no se encuentra en algunos manuscritos y todo esto, ¿verdad? Que tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo, el Espíritu. Y estos tres son uno. Mi Biblia lo dice y lo creo. Pero eso es un fundamento de la fe.
Mire, amado hermano, usted podría decir ahorita lo que voy a decir. Yo no quiero ser dogmático, pastor. Bueno, en ciertas cosas tenemos que ser dogmáticos. El ser dogmático no es algo malo. Un dogma es cuando alguien estudia en la palabra de Dios algo, ve una verdad que es clara en la palabra de Dios, lo tomas y ves y entonces estableces tu credo, tu forma de creer porque la Biblia lo dice y entonces estableces tu dogma. Mientras un dogma sea bíblico, no hay problema. Amén. O sea, yo sé que la palabra suena así como alguien que no es de mente abierta. Bueno, nosotros somos de mente abierta, pero en cuanto a las cosas doctrinales, pues no es cuestión de, ¿tú qué piensas, hermano? ¿O tú qué piensas? No, es lo que dice Dios. Y es nuestro dogma. ¿Sí? Yo creo en un Dios en tres divinas personas. Ese es un fundamento de la fe. Por ejemplo, que Dios creó los cielos y la tierra. Dios es el creador. Ese es un fundamento de la fe. Si alguien dice, yo creo en Cristo, yo creo que Cristo me puede salvar, pero yo no creo que Cristo es el creador o Dios es el creador, nosotros fuimos evolucionando. ¿Sí? Eso no es bíblico. Entonces esa persona no tiene la verdad. No sé si tal vez esto le está ayudando para que usted inclusive analice realmente en qué está creyendo. Porque Cristo dijo, muchos me dirán en aquel día en tu nombre. Y les diré, nunca os conocí. Otro fundamento de la fe es, por ejemplo, la realidad de la caída del hombre y la depravación del hombre, que el hombre está en pecado. Que el hombre sin Dios está rumbo a la condenación. No hay tal cosa que en el hombre hay una chispa de vida espiritual, en el sentido de que el hombre puede lograr lo que él quiere, lo que él se propone. Él puede ser lo que él quisiera. Y tengamos mucho cuidado porque esa es la ideología y la filosofía de hoy en día, inclusive en esas conferencias de ¿cómo se llama? De superación personal. La gente sale pero con la autoestima, pero hasta acá, ¿no? Pero todo se establece en el hombre. No, mi Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Ese es un fundamento de la fe. Si una persona dice, no, pues yo creo que Cristo murió por nosotros, para nosotros llegar a un mayor nivel en nuestra relación con Dios. No porque sencillamente éramos pecadores, porque no somos malos. Pero sí, Cristo murió en la cruz para nosotros poder completar y llegar a ese nivel espiritual que Dios quiere que nosotros lleguemos. Ahora, es cierto que Dios quiere que llegamos, que crezcamos espiritualmente, pero todo parte de la realidad de que yo soy pecador y que necesito a Cristo porque soy pecador. Ese es un fundamento de la fe. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Otro fundamento de la fe, por ejemplo, es que la salvación es por gracia y solamente por la sangre de Cristo. ¿Sería muy duro decir que soy dogmático en cuanto a eso? ¿Sí? No, la Biblia lo dice, que solamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y que la salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pablo dijo en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y le dijo Pablo a Pedro, nosotros judíos de nacimiento, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él. También otro fundamento de la fe es que el hombre que ha pecado está separado de Dios.
está condenado. Estas cosas son parte de los fundamentos de la fe. De allí, por ejemplo, creemos en el nuevo nacimiento y que el nuevo nacimiento es la regeneración, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, la renovación, el lavamiento de la renovación por el Espíritu Santo. Dios usa su palabra. Y estos son aspectos del fundamento de la fe. Una persona necesita nacer de nuevo. Cristo dijo, os es necesario nacer de nuevo. Estos son fundamentos de la fe. Ahora, pero un fundamento de la fe también es la creencia o la fe, la doctrina de la segunda venida de Cristo. Es un fundamento de la fe. Pudiéramos decir con esto que aquella persona que no cree en la segunda venida de Cristo no está creyendo bíblicamente lo que la Biblia enseña, valga mi redundancia. Sí. No es algo que pudiéramos decir, bueno, no, es un fundamento de la fe, la segunda venida de Cristo. Es que si usted dice, no creo en la segunda venida de Cristo, aunque yo sé que tal vez en nuestro concepto, los que estamos aquí, podemos decir, bueno, pastor, pues es que eso es lógico, o sea, ya lo sabemos. Sí, pero hay gente que cree que el mundo va a estar mejor, es decir, ¿cómo lo digo? No creen en la inminencia o la realidad de que Cristo vendrá por segunda vez. Pareciera a veces una doctrina muy sencilla, y lo es en ese sentido de que pues está establecida en los corazones de los cristianos, pero tiene muchas verdades intrínsecas. Pero ahorita lo único que estoy estableciendo, ya llevo casi 10 minutos, ¿verdad? En este sentido, la segunda venida de Cristo es una doctrina fundamental de nuestra fe. Y eso, si eso le va a quedar en su mente, de solamente con esta enseñanza, que así sea. Ahora, si alguien niega la segunda venida de Cristo, está negando la Biblia, porque Cristo fue claro. Y no solamente Cristo, desde el Antiguo Testamento se nos habla de la venida de Cristo, se nos profetiza de la primera venida de Cristo y se nos profetiza de la segunda venida de Cristo. Amén. Hay muchos versículos. Pudiéramos hablar de la segunda venida de Cristo nada más usando el Antiguo Testamento. Ahora, que hay ciertos aspectos de la segunda venida de Cristo, que se revelan y se manifiestan hasta el Nuevo Testamento en la amplitud de la revelación, es una realidad. Ahora, de ahí tenemos distintivos, también para explicar qué es un distintivo. Tal vez, espero no tomar mucho tiempo. Distintivos. Por ejemplo, inclusive se habla de los distintivos bautistas, ¿no es cierto? Uno de los distintivos bautistas es que nosotros creemos en 2 ordenanzas. ¿Cuáles son las 2 ordenanzas? ¿Sí sabían cuáles son? El bautismo y la cena del Señor. Ahora, ¿es eso un fundamento de la fe? Fíjese lo que dice, lo que voy a decir. Si alguien no se bautiza en agua, ¿no es salvo? No. El ladrón en la cruz no se bautizó en agua. Ahora, ¿es un mandato del Señor? Sí. Pero si alguien, y no estoy queriendo, no quiero desanimar a alguien que se bautice. Pero tampoco cuando alguien se va a bautizar en agua, a veces hay ciertas doctrinas o ciertas denominaciones o sectas, ¿no? Que dicen que el bautismo en el nombre de Jesucristo en agua es para perdón de pecados. Y eso no es un fundamento, no es bíblico. Ahora, nosotros creemos en otra ordenanza que es la cena del Señor.
¿sí? En esto sabemos que los católicos creen en la transubstanciación, que hay una transformación de la sustancia, de ahí viene esa expresión, de que el pan o la hostia se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo. Y el jugo de la vid o el vino que ellos usan se transforma cuando el sacerdote levanta el cáliz, cuando levanta la hostia. Literalmente el sacerdote tiene el poder, supuestamente, ¿verdad?, para transformar eso en el cuerpo y la sangre de Cristo, literalmente. Entonces, cuando vienen y ¿cómo se llama? Y comulgan, literalmente ya ve que mojan ¿cómo se llama? La hostia en el vino y se lo dan. Luego creo que dicen cuerpo de Cristo, algo así, no recuerdo. Ya no me acuerdo de mis días aquellos. Pero no creemos que es eso. Y eso es como su Eucaristía, porque es una acción de gracias. Eucaristía significa acción de gracias. Y esa es la manera como ellos participan. Y esa es la manera como ellos creen que reciben a Cristo. Y es una de las cosas que nosotros no creemos, o que creemos que la Biblia enseña, que no es bíblico lo que se hace en la misa, porque Cristo literalmente se está sacrificando otra vez a Cristo. Y Cristo murió una sola vez. Una sola vez. Nosotros creemos que cuando el pastor toma el pan, ¿verdad? Y lo tomamos así en el Señor, y el jugo de la vid, es un memorial. Solamente los elementos son símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Haced esto, dijo Cristo, en memoria de mí. Este es la copa del nuevo pacto que por vosotros. ¿Cómo dice? Todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Entonces nosotros no creemos, inclusive, lo voy a decir así, que si usted participa de la cena del Señor y come eso y luego toma del jugo, ya es más espiritual. No. Ahora, si hay un elemento donde, cuando digo elemento, si hay una realidad de que el que participa de la cena del Señor debe arreglar su corazón con el Señor Jesucristo para no tomar la cena del Señor indignamente. Porque si la tomas indignamente, tomándola a la ligera, o con un pecado en tu vida, o tú no quieres arreglar algo con un hermano en Cristo, y tú dices, la pregunta es, ¿cómo puedes decir que estás bien con tu Señor y puedes participar, aunque sea en simbolismo y en la memoria de que estoy bien con mi Señor, verdad y parecido, cuando no estás bien con tu prójimo? Cuando estás en un pecado deliberado. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, en ese sentido, la cena del Señor nos motiva a arreglar nuestra relación con el Señor Jesucristo, con Dios. Pero en sí, el solo hecho de comer el pan y tomar el jugo no quiere decir que ya soy más espiritual. ¿Sí me estoy dando a entender? Lo mismo el hecho cuando te bautizas en agua. El hecho de que te bautices en agua, el bautismo en agua no te limpia de tus pecados. Lo digo porque a veces los hermanos tienen un concepto y dicen, oiga hermano, ¿usted cuándo se convirtió a Cristo? Y dicen, oh, yo me bauticé. No, espérate, no es cuando te bautizaste, es cuando te convertiste a Cristo. Ahora, el hecho de yo participar del bautismo, no estoy minimizando el bautismo, es algo que debemos hacer. Claro, está en la Biblia, ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero inclusive la meta final de un discípulo no es bautizarlo, dice enseñándoles que guarden todas las cosas. En sí, el verbo principal en esa frase de la Gran Comisión es haced discípulos. Hay otros verbos allí que son auxiliares porque son participios. Esto en la estructura gramatical. Hacer discípulos es el verbo principal. ¿Cómo? ¿Cómo los hago? Yendo. Mientras vascan. ¿Cómo los hago? Bautizándolos. Incítalos a que, si son de Cristo, den testimonio público de su fe.
¿Cómo hago discípulos? Enséñales todas las cosas que yo os he enseñado. Todas las cosas. Entonces, pero el hecho de motivar a alguien que se bautice, primero, es de gran bendición y es una ayuda espiritual porque va a obedecer a Dios, se va a identificar con Cristo. Amén. Pero el hecho de que participe del agua en sí es un mandato, pero no quiere decir que porque es agua bendita y ya sale más limpio, pues sí, a lo mejor con menos sucio, ¿no? Sale. Depende de cómo esté el agua, ¿no? Y depende si es el primero o el décimo que lo va a matar. No sé si me estoy dando a entender en estas cosas, hermano. Ahora, hay inclusive ciertas congregaciones y ciertas denominaciones, como los luteranos. No, creo que no, los de, sí, no los luteranos, los de la teología reformada, dice que algunos creen, y fue la diferencia entre, no, cuando Martín Lutero se separó de la Iglesia Católica, dejó a un lado la transubstanciación, pero él no abiertamente creyó en el hecho de que eran solamente simbolismos, sino ahora él creyó en la consubstanciación. ¿Qué es eso? Él dice, no se transforma completamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero alrededor de ese pan está la presencia de Cristo. Alrededor de ese jugo. No estoy diciendo que esto es lo correcto, no voy a decir, oye, el pastor Joveranza. Yo creo que en la vida de Martín Lutero, imagínense tantos años de monje, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Era difícil para él cambiar algunas cosas. Podemos decir nosotros que porque, y a lo mejor algunos dirán, Martín Lutero nunca fue salvo, no voy a meterme por ahí, ¿no? ¿Verdad? Pero él dijo, el justo vivirá por la fe. Lo que quiero decir, si en una iglesia se predica que Cristo Jesús le puede salvar, y la salvación es por gracia, por la fe, pero toman la cena del Señor con ese concepto, ¿quiere decir que esa persona no es salva? Eso es lo que estoy diciendo. Yo creo que sí es salva, obviamente su distintivo es diferente. No estoy diciendo que es lo correcto. Amén. Vamos a pensar. Le voy a decir esto, a lo mejor me estoy metiendo en camisa de 11 varas, ¿verdad? Pero tengo que hablar. ¿Usted cree que un hermano de otra denominación que ha confiado en Cristo, Jesús como su Salvador personal, y cree en los fundamentos de la fe, es salvo? Si cree en los fundamentos de la fe, es salvo. A lo mejor no practica el bautismo por inmersión. Y no sé si debí haber hablado de este mensaje primero con los pastores para no meterme. Pero lo que quiero decir es esto. ¿Qué tal si yo no estoy fomentando el bautismo por, ¿cómo se llama? Aspersión. Yo creo que no es lo correcto. El bautismo por inmersión es lo correcto. Pero al punto de decir, esa persona no es salva porque no bautiza por inmersión. Yo creo que ya estaría yo dogmatizando un distintivo que no es un fundamento de la fe. No sé si me estoy dando a entender. Esto es muy importante. Ahora, de allí voy inclusive al hecho de los fundamentos de la fe y la diferencia con los distintivos. Por ejemplo, nosotros creemos en dos autoridades o dos en la iglesia. Pastores y ¿quién? Y diáconos. ¿Qué tal si otra iglesia no tiene, aparte de pastores y diáconos, tiene ancianos? Es la manera como ellos ven. Ahora, no estoy justificando lo que los demás hacen. No estoy diciendo que es lo mejor. No, que es lo bíblico en ese sentido como distintivo. Pero por el hecho de que no tienen pastores y diáconos nada más, sino algún oficial en su iglesia, le llaman ancianos, ya puedo yo decir que esa iglesia no está predicando a Jesucristo como Salvador. No necesariamente. ¿Sí? Ahora, una de las bendiciones que nosotros tenemos, amados hermanos, le voy a decir esto.
es que al ser parte de o una iglesia bautista o una iglesia con estos distintivos, una de las bendiciones es que creo que el Señor nos ha dado una sana doctrina. ¿Sí? Por ejemplo, hay en iglesias que además de las ordenanzas del bautismo y de la, ¿cómo se llama? Y de la cena del Señor, tienen la ordenanza de lavar los pies. Y lo ven como una ordenanza. Si una persona ha confiado en Cristo como su Salvador y cree que el lavar los pies los unos a los otros, literalmente, es una ordenanza, ¿es salvo o no salvo? Lo voy a decir, si ha creído en los fundamentos de la fe, es salvo. Amén. Ahora, quiero dejarlo claro, hermano, no estoy fomentando y diciendo, no importa a qué iglesia vaya, con que, no. Es importante es importante los distintivos. Es importante también ¿cómo se llama? En los tiempos que vivimos, ser apegados a la palabra del Señor para nuestra vida espiritual. Pero sucede que muchos, ahora lo voy a decir así, si una iglesia que practica estas cosas lavan los pies, pero no creen en la segunda venida de Cristo, están predicando la Biblia y no están enseñando, las personas que están ahí, ¿serán salvas? La segunda venida de Cristo es un fundamento de la fe. Si creímos que Cristo vino primera vez, Él vendrá por segunda vez. Esto es muy importante. Esta es la diferencia entre lo que son fundamentos de la fe y distintivos de la fe. Y cabe mencionar que inclusive en ciertos congresos fundamentalistas, años atrás, hay toda una serie de los conceptos que se creen entre los fundamentalistas. Me estoy hablando del fundamentalismo histórico. Y uno de esos fundamentos de la fe es la creencia en la segunda venida de Cristo. La creencia en la segunda venida de Cristo. Una persona cree en la segunda venida de Cristo, está creyendo en los fundamentos de la fe. De la fe. Ahora, ¿qué dijo Cristo al respecto? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, vaya por favor conmigo a Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. ¿Sí sabe dónde está Zacarías? Está en la Biblia, hermano. Está ahí es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. 14:1. Mire lo que dice. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte. Creemos que el Señor vendrá a Cristo y afirmará sus pies en el monte de los olivos. ¿De dónde ascendió Cristo? Desde el monte de los olivos. Y vino dos varones con vestiduras blancas y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando
al cielo. Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y el Señor regresará al monte de los olivos. Mire por favor en Zacarías capítulo 12. Versículo 10. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Y eso se refiere cuando Cristo vendrá. Entonces encontramos en el Antiguo Testamento muchos pasajes, inclusive un pasaje muy conocido, Isaías capítulo 9, véanlo por favor con su servidor. Isaías 9. Isaías 9. Versículo 6. Usted conoce este pasaje, ¿no? Fíjese lo que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. O sea, este niño que nos ha de nacer va a tener un reino que tendrá paz y no tendrá límite. Y dice versículo 7, sobre el trono de David y sobre su reino. Va a estar sobre el trono de David, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aun cuando Cristo murió, mejor dicho, cuando Cristo nació y el ángel Gabriel vino a María, vaya por favor a Lucas capítulo 1 con su servidor, le dijo el ángel lo siguiente, Lucas 1, versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Lo dijo el ángel. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz, sabemos que murió, lo sepultaron, resucitó al tercer día, apareció por 40 días a sus discípulos y luego ascendió a los cielos. Pero Cristo no terminó como un rey aquí. Él volverá para establecer su reino en esta tierra. Amén. Y es un reino que va a durar, ¿cuántos? 1000 años. Entonces, si usted no cree que Cristo va a volver otra vez, Cristo va a reinar desde allá, o de espiritualmente, no, Cristo va a volver corporalmente. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, inclusive, cuando habla la Biblia de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, lo que en el griego se llama la parusía, es una manifestación corporal del Señor Jesucristo. Cristo va a venir un día literalmente y va a poner su pie sobre el monte de los olivos. Y el monte de los olivos se va a dividir. La escatología, que es la doctrina de las últimas cosas, en rasgos generales está en este sentido. Ahorita creemos que Cristo está preparando, como se cantaba, ¿verdad? Mansiones. Así dice. O la palabra realmente mansiones no se usa en nuestra Reina Valera 60. Dice, voy a preparar, a ver si no me estoy equivocando, pero es ahí en Juan, capítulo 14. Vaya conmigo allí. ¿Usted conoce este pasaje? Moradas, ¿verdad? Es la versión. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar, ¿qué cosa? Lugar para vosotros.
Usted dirá, ay pastor, entonces no son mansiones. Bueno, hay que entender que en el inglés la palabra que se usa es mansions. Y obviamente muchos de los himnos que cantamos son traducciones del inglés. Y queda mansión gloriosa. Ahora, el concepto de una morada, de una mansión, no necesariamente, y espero no herir corazones con lo que voy a decir, no es que usted va a tener su casita allá como usted la quiere, el pisito que nunca le ha concedido su esposo que va a tener, el aire acondicionado, ¿verdad? Que no, o que no tiene, no es eso, no es así. La Biblia y el sentido de la palabra aquí es como dice la Biblia en Efesios 1:3. Estamos sentados en lugares celestiales. Lugares celestiales. Pero ¿qué dijo Cristo? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, así dice versículo 3 de Juan 14. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Así dice, ¿no? Vendré, ¿cuándo? Otra vez. O segunda vez. ¿De dónde viene la segunda venida de Cristo? ¿Por qué creemos en la segunda? Porque creemos en su segunda venida. Es decir, son dos venidas. De ahí tenemos que explicar lo que creemos, ¿verdad? Que su segunda venida tiene dos aspectos. Una que le denominamos el rapto o arrebatamiento, y otra su segunda venida, como le decimos, con poder y gran gloria, o su venida por los santos y su venida con los santos. Su venida secreta es el rapto, su venida pública es al final de la gran tribulación. En el rapto, Él no toca la tierra, viene en las nubes, Él se queda en las nubes. Y las almas que vienen con Él, que han muerto en Cristo, vendrán con Él y tomarán sus cuerpos. Sus cuerpos serán resucitados y se unirán a sus almas, y entonces subirán para unirse al Señor en las nubes. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, si es que nos toca estar vivos, cuando sea el rapto, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahí no habla nada de que toque la tierra y que va a poner su reino. No, es un evento en que va a suceder así. Y así estaremos siempre con el Señor. 1 Corintios 15, 51 también nos dice, y 52, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ser transformados. Si estamos vivos y Cristo viene, lo más seguro es que vamos a escuchar, dice el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, un llamado, ¿verdad? Y en ese momento, los que estemos vivos, vamos a ser transformados en cuerpos, ¿verdad? Pues transformados para ser glorificados. Y bueno, de ahí podemos especular qué de la ropa, que bueno, sencillamente se va a quedar la ropa, ¿verdad? No sé, el Señor nos dará túnicas blancas, porque esa es la vestidura que vemos en el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Punto. Y qué interesante, este es un buen punto. ¿Cuál es la vestimenta en el cielo? Túnicas, no minifaldas. Sí. Túnicas que cubren completamente. Pero bueno, ese ya es otra enseñanza. Entonces, amados hermanos, Cristo vendrá otra vez y nos tomará. Pero es interesante que dice, si me fuere y os preparare el lugar. ¿Qué clase de lugar está preparando Cristo para nosotros? Ahora, vamos a ver este concepto. Y tal vez estoy brincando de aquí para allá. Déjeme pongo en orden y ahí le va. Nosotros creemos el evento que sigue es el arrebatamiento.
Amén. Después del arrebatamiento vendrá lo que se conoce como el periodo de la tribulación. ¿Sí? Donde vendrán juicios sobre esta tierra. Se va a cumplir la semana 70 de Daniel. 7 años. Los últimos 7 años que van a iniciar, dice la Biblia, en Daniel capítulo 9 y versículo 27. Cuando el anticristo o el príncipe de un reino que ha de venir hará un pacto con muchos. Y va a empezar a correr la última semana de las 70 semanas de Daniel. Para eso hay que estudiar el libro de Daniel. Ya han pasado 69 semanas. Desde que se comenzó a edificar los muros de Jerusalén con Nehemías por decreto del rey Artajerjes en el 444 antes de Cristo, comenzaron a correr esas 69 semanas de años, que en base a los 360 días, que es como se mide el año del calendario judío, estamos hablando de 483 años, y si lo cambiamos a días, justo dan los tiempos, los 444 años hasta cuando Cristo nació, más los 33 años y una diferencia de 4 años allí. Justo la semana 69 se cumplió, por algunos dicen que cuando fue la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén. Lo que sí es un hecho es que dice que después de estas 69 semanas, así dice el libro de Daniel, se dará muerte ¿a quién? Al Mesías. Entonces, cuando Cristo murió, ya se habían cumplido 69 semanas de las 70 semanas de Daniel. Usted dirá, y pastor, pues ¿qué son las 70 semanas de Daniel? En Daniel capítulo 9, Daniel, el profeta Daniel, estaba orando a Dios. Y él estaba leyendo el libro de Jeremías, donde hablaba de que ya se iban a cumplir los 70 años que se había profetizado que duraría el cautiverio. Y ya estaba cerca de cumplirse ese tiempo, y él empieza a confesar su pecado y el pecado de su pueblo, queriendo prepararse para ese cumplimiento. Y entonces el Señor, a través de un ángel, probablemente es el ángel Gabriel, le dice: 70 semanas están preparadas para tu pueblo, para que se quite el pecado, y bueno, ahí lo podemos leer, ¿verdad? Entonces creemos que esas 70 semanas, la última semana, se cumplirá al final de la gran tribulación, cuando Cristo venga con poder y gran gloria, y entonces establezca su templo milenial y se dé fin al pecado, y entonces Cristo reine con vara de hierro. Entonces, cuando decimos la semana número 70 de Daniel, nos referimos a ese periodo de la gran tribulación, que personalmente creo, pues es claramente en Daniel capítulo 9, que ese periodo, esos 7 años, van a comenzar con un pacto que va a ser el anticristo con Israel. A la mitad de esa semana, 3 años y medio, el anticristo va a transgredir ese pacto y se va a llevar a cabo lo que se conoce, y que Cristo también lo mencionó en los evangelios, como la abominación desoladora. El que le entienda, la abominación desoladora, como lo hubo como lo dice el profeta Daniel. La abominación desoladora, en el contexto histórico, se refiere, y que Daniel lo profetiza, a que un rey descendiente de los griegos, no descendencia literalmente de Alejandro Magno, pero Alejandro Magno fue el conquistador del imperio de Grecia, o el que es el líder, primer líder, y se menciona, es una de las bestias que se mencionan allí en el libro de Daniel, que es ese leopardo con 4 cabezas. Representa también las piernas ¿qué son? De bronce, ¿verdad? No las piernas, los muslos y las piernas. Los muslos, sí, es la plata, y creo que es vientre y muslos de bronce, representa el imperio griego. Pero también en capítulo 8 nos habla de una confrontación que tiene
creo que es un becerro con un macho cabrío. Y viene el macho cabrío, o un carnero, con un cuerno bien grande, que es el primer rey, se refiere a Alejandro Magno. Después chocan, este carnero destruye al macho cabrío que representaba al imperio medo-persa. Y lo dice ahí capítulo 8, ahí eso no es, hay que ir a comentarios, nada más lea la Biblia. Ahí dice que uno representa un imperio y el otro representa el otro, punto. Entonces, es de este imperio griego, de este carnero, de ese cuerno que se quebró, salen 4 cuernos, que son, por eso la otra bestia, o pues tantas bestias, ¿no? Que es un leopardo de 4 cabezas, porque después de que murió Alejandro Magno, el reino que había él conquistado se dividió entre sus 4 generales. Pero después de uno de esos generales y de ese reino que se estableció, salió un cuerno pequeño. Es interesante que en capítulo 7 de Daniel, el cuerno pequeño que representa al anticristo sale de la última bestia que representa a Roma y el imperio del anticristo, que tiene 10 cuernos, y luego sale un cuerno pequeño y quita 3 cuernos, y luego ese cuerno pequeño viene a ser el líder de todos. Un cuerno es de un rey y que habla grandes cosas contra el Señor y contra los suyos. Ese es el anticristo. Pero luego en capítulo 8 de Daniel vemos otro cuerno pequeño, pero que no sale del último imperio, sino del tercer imperio. Lo que pasa es que ese cuerno pequeño que salió de los griegos no es el anticristo, sino un precursor del anticristo en la historia, que se llamó un rey llamado Antíoco Epífanes. Fue el que llegó a Jerusalén y quitó el hecho de que adoraran al Señor en el templo, quitó la circuncisión porque tenía pleito con otro imperio, ¿verdad? Abajo, que eran los Ptolomeos. Él era de los Seleucidas, toda ahí la historia. Y él quitó el sacrificio y sacrificó un cerdo en el altar y puso la estatua de Zeus, ¿verdad? De los griegos, en el templo. Y de ahí vino lo que se conoce como la revuelta de los macabeos. Los macabeos eran judíos que defendieron su nación, que Dios los ayudó, un remanente, para defender a su nación, y entonces tuvieron victoria, y después de que tuvieron victoria, celebraron con muchas luces, y eso es lo que celebran ahora los judíos como el Hanukkah, y lo celebran en diciembre, casi el día, y le llaman las fiestas de las luces. Esa abominación desoladora que en la historia se presenta, algún día el anticristo la va a edificar. ¿Saben que los judíos van a edificar un templo en la gran tribulación donde el anticristo va a sacrificar allí, va a llevar a cabo la abominación desoladora? Y serán los últimos 3 años y medio donde ahora se va a perseguir a los judíos y aún aquellos que hayan confiado en Cristo como su Salvador. Los últimos 3 años y medio la Biblia le llama como un tiempo de angustia para Jacob. Y ese tiempo de persecución va a purificar. Y al final los judíos que sacrificaron a Cristo a través de los romanos, al final de la gran tribulación va a venir un avivamiento espiritual, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 11. Cuando haya pasado el tiempo de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. El tiempo de los gentiles se refiere precisamente al final de la gran tribulación, cuando el Señor va a haber un avivamiento con los gentiles. ¿Y por qué el tiempo de los gentiles? ¿Sabe dónde tomamos el tiempo de los gentiles escatológicamente? De la imagen del sueño que tuvo Nabucodonosor. Comenzó con Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma. Y luego los pies de mitad barro y mitad, de mitad hierro y mitad barro cocido. Y 10 dedos. Es el imperio del anticristo. ¿Se acuerda qué destruyó esa imagen? Una piedra no cortada, ¿qué? Con mano, que golpeó la piedra
perdón, la imagen no la golpeó en la cabeza, no la golpeó en el pecho, no la golpeó en el muslo, sino la golpeó en los pies. Y eso inclusive nos da un dato más profético de cuando esa piedra representa el reino de Cristo. Va a golpear, va a venir cuando el anticristo esté en todo su apogeo y va a destruir al anticristo. Y entonces esa piedra se va a hacer un gran monte que estará sobre toda la tierra. Y es el reino de Cristo milenial. Entonces el tiempo de los gentiles se cumple, todo Israel será salvo porque van a ser avivados. Y mirarán al que traspasaron cuando venga al final de la gran tribulación y llorarán con él como se llora por el primogénito. Va a haber un avivamiento espiritual. Y entonces el Señor Jesucristo vendrá con poder y gran gloria, como dice Mateo 24, pondrá su pie en el monte de los olivos y se abrirá un gran valle, el monte se abrirá, y de allí con las millares de no de ángeles tal vez, pero de cristianos en caballos blancos que vendremos con él. Y va a dirigirse hacia el norte, hacia el valle de Jezreel. Jerusalén está aquí, el valle de Jezreel está aquí por Galilea. Y el valle de Jezreel es donde se va a llevar a cabo la batalla del Armagedón. Y él pasará, irá y destruirá al anticristo. Y entonces regresará. Y como dice Isaías 35, habría una calzada de santidad. Y aún allí, aún el más torpe que sea, caminará por ella. Probablemente todos aquellos que están escondidos por la persecución del anticristo se unirán a esa calzada y regresarán a Jerusalén. Y Cristo entrará por la puerta oriental y establecerá su reino en Jerusalén. Después vendrá el milenio, 1000 años. Al final del milenio, ahora, ¿qué pasa al principio del milenio? Satanás es atado por 1000 años. La bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, su achichincle, van a ser lanzados vivos al lago de fuego. Y por 1000 años va a haber todavía reproducción, va a haber los que entren vivos al milenio. Cabe mencionar que antes de entrar al milenio habrá lo que es el juicio de las naciones. Todas las naciones vendrán delante de Cristo. Y separará las ovejas de los cabritos. Pero los que hayan confiado en Él y los que estén esperando en Él entrarán vivos al milenio y que hayan quedado vivos. Y va a haber una reproducción. Y 1000 años, muchos van a seguir a Cristo porque Él va a reinar con vara de hierro. Pero al final del milenio, Satanás va a ser desatado y engañará a muchos. Qué triste, ¿no? Lo que sucede hoy en día, aquellos que aún nacen en hogares cristianos y sus corazones no se definen con el Señor. La manera de ser salvo en el milenio va a ser la misma manera de ser salvo hoy. Las personas tendrán que confiar en Cristo. Amén. Eso es lo que yo creo. Uno dirá, es por fe. Pero van a ver a Cristo, ¿cómo van a tener fe? Bueno, ¿cómo ellos? Esa fe va a ser probada porque dicen, Él es el rey, Él es el que tiene. Y decir, bueno, cuando venga Satanás, su fe va a ser probada. Entonces todo esto, hermanos, esto que le estoy explicando escatológicamente son cosas que van a suceder y que están en la Biblia. No la estamos sacándole de la manga. Y debemos creer en la segunda venida del Señor Jesucristo. Debemos estar preparados para su venida. Ahora, qué importante es esto de la venida de Cristo. Debo concluir ya, ¿verdad? Pero Mateo 24, constantemente, Marcos 13 y Lucas 21, ¿dónde se llevó a cabo el sermón en el Monte de los Olivos? Que era una pregunta que se hizo el otro día. El Señor Jesucristo constantemente dice, velad, porque no sabéis la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Debemos estar velando por la venida del Señor. Debemos estar velando. Y de aquí, tal vez, debí
detenerme más en esto, ¿verdad? Y no hablar de tantas cosas de estas. Y espero no haber confundido, hermanos, pero yo quiero que vea que tiene sustento lo que estamos diciendo y es un fundamento de la fe. Pero usted y yo tenemos que estar esperando en la venida del Señor Jesucristo. Mire, le voy a leer unos versículos y ya dije que tengo que terminar, pero pues mire, que ore por mí para que termine pronto. Pero mire por favor en Mateo 24, vea, quiero que usted lo vea, Mateo 24. Y si no, pues me voy corrido de una vez las dos, ¿no? ¿Qué tal? Al 2 por 1. Mire Mateo 24, constantemente va a haber engaño, va a haber... Pero mire por favor Mateo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ellos estaban preocupados solamente en alimentar el vientre. Ellos estaban preocupados solamente en saciar sus placeres y no estaban preparados para lo que Noé, como pregonero de justicia, les estaba diciendo. Versículo 40 de Mateo 24. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Y dice el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y aquí velad es un mandato. ¿Y a quién se lo está diciendo? A sus discípulos. ¿Yo tengo que estar velando por la venida del Señor Jesucristo? No quiere decir que tengo que estar despierto, porque si no estoy despierto, no. El asunto de velar es, debo ser consciente que el Señor viene. ¿Y qué insta en mí? ¿No es cierto que todos los que tenemos esta esperanza en Él, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, que es de su venida, se purifica a sí mismo, así como Él es puro? Yo no quiero que el Señor me encuentre pecando contra Él, lejos de Él. Y ahí hay una situación, porque a veces, hermanos, sí enseñamos de la segunda venida de Cristo, pero hay muchos cristianos que están muy cómodos diciendo, no pasa nada, de todas maneras yo ya me voy a ir con el Señor. Y aunque es una verdad en el sentido de la venida de Cristo, pero muchos cristianos, lo digo esto, con todo lo que eso implica, lo que voy a decir, no están esperando al Señor. No están velando. Mire el versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad, ¿qué cosa? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y luego Cristo nos pone aquí un ejemplo, hermanos. En el versículo 45 de un siervo prudente dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Qué clase de siervo es? Fiel y prudente. El cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así, dando el alimento a tiempo, estando velando por su casa, ¿no es cierto? Pero luego dice, versículo 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. 48. Pero si aquel siervo malo dijere, ¿en dónde? En su corazón. Aquí, hermanos, la pregunta, ¿está hablando de otro? ¿O es este que estaba velando y después empezó a decir en su corazón? ¿Qué empezó a decir en su corazón? ¿Mi Señor qué? Tarda en venir. ¿Por qué le llama malo? Porque no está bien que esté pensando eso en su corazón.
Esos no son pensamientos buenos. Ahora, porque nuestro Señor tarda en venir, no sabemos cuándo vendrá. Entonces, versículo 49, comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Inclusive la salvación de una persona puede, a lo que me refiero, el hecho de que de que uno puede analizar su corazón, si una persona realmente es salva o no, es si está verdaderamente velando por el Señor Jesucristo. Y aún, dice la Biblia en Hebreos 2, en Hebreos capítulo 9 y versículo 28, que el Señor aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Mire por favor Lucas 21. Lucas 21 y versículo 34. Es el mismo contexto de la venida de Cristo. Versículo 34 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de ¿qué? Glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora, ¿le está hablando a quiénes? A los discípulos. Pregunta: ¿los discípulos se pueden cargar sus corazones de glotonería? Pues le dice, mirad también por vosotros mismos. Es el discurso en el Monte de los Olivos. Se lo estaba dando a sus discípulos cuando salieron de Jerusalén y luego subieron al Monte de los Olivos. ¿Puede un cristiano cargar su corazón de glotonería? Y no se refiere solamente a comer mucho, hermano, sino todos los excesos. Hay cosas que por exceso hacemos y que quitan nuestra mente de estar esperando por el Señor. Dice el Señor: no te afanes por hacerte rico. Puede el trabajo inclusive estarte consumiendo. Pueden las modas estarte consumiendo. Pueden tus gustos personales, los afanes de este siglo, ahogar la palabra de Dios en tu corazón, y no estás preparado para la venida del Señor. No estás velando. Tu corazón se ha cargado de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y dice: ¿se puede cargar el corazón de un cristiano de los afanes de esta vida? Embriaguez. Oiga, pastor, pero un cristiano no toma. Pregúntale a algunos. Ay, sí. Pero embriaguez no se refiere aquí nada más a que te tomes una cerveza y que te pongas borracho. No te tienes que tomar una cerveza para quitar, que algo te quite la sobriedad. Hay muchas cosas que te quitan la sobriedad. El fútbol te puede quitar la sobriedad. Vas a ver un clásico, el América Chivas, ¿verdad? Y estás pensando en eso y y dejas a la familia, dejas de venir a la iglesia, luego pierde tu equipo y dices: ya, ¿para qué tanto? Ni tanto que... Pues sí, es que anduviste como borracho, atarantado. Y eso es un ejemplo. Otras cosas, los afanes de este siglo, un amorío, una muchacha, un joven. Te puede estar, quitas la sobriedad y dejas a un lado hasta la fe con tal de buscar un placer. Los corazones se cargan de glotonería, embriaguez y los afanes de este siglo. Las diversiones se pueden convertir en una embriaguez, es un afán. Ahora, ¿podemos divertirnos? Sí, pero eso no debe quitar la sobriedad. Debemos estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, que Dios nos ayude, amados hermanos, y que podamos estar esperando a nuestro Señor, que
que viene pronto por nosotros. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Hemos tomado tiempo para esto y te pido que podamos estar alertas, atentos, sabiendo que pronto nos iremos contigo, que tú puedes venir en cualquier momento, Señor. Oro, Padre, para que esta verdad tome nuestros corazones, que realmente nuestras decisiones puedan ser motivadas siendo conscientes de que el Señor viene pronto. Lo que vamos a hacer, en lo que vamos a invertir, a lo que vamos a dedicarnos. Recordar, el Señor viene pronto, mi ciudadanía está en los cielos. Yo tengo un lugar allá con mi Señor, mi lugar no está aquí. Y aún, Señor, que de aquellos que si Cristo viniera en estos momentos, no están listos para ir con Él. Que de aquellos que no han confiado en Cristo como su Salvador. Que de aquellos que murieran en estos momentos, su alma iría al infierno. No pueden estar tomando las cosas a la ligera. Tú eres un Dios real y tu palabra es real. Yo te pido para que tu palabra no vuelva vacía y que convenza los corazones. Gracias, Señor. Prepáranos para aún el servicio que en unos instantes más comenzaremos. Oh Dios, dame de tu palabra para compartir a esta grey, Señor. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, hermano. Tal vez no sirvió de mucho porque de todas maneras me tardé, pero